¿Que no te puedes casar o qué? Sí, sí, o sea, es que hay leyes de estas que antiguas que permitían la nulidad de un matrimonio si, por Sí, ejemplo, tenías epilepsia y probablemente, o sea, no he mirado yo tampoco específicamente lo del sacerdocio, pero probablemente, ¿eh? Sí. Informe de estos pacientes lleva un año sin crisis y tal, ¿te mojas en el sentido de puede conducir o esto lo tiene que hacer el médico de circulación? Vale. Eso lo tiene que hacer el médico de circulación y para tema de trabajo, también de incapacidades, el médico que evalúa eso. De hecho, a nosotros el Colegio de Médicos de Vizcaya sacó una circular hace un año o dos que no deja a los médicos que pongamos valoraciones subjetivas, que para eso hay un médico que lo hace. Nosotros solo objetivamente lo que tiene. O sea, está regulado ahora o sea, sacaron una nota al Colegio Oficial de Médicos. A raíz de todas estas cosas, que se hacían informes de ese tipo, no se pueden poner valoraciones. O la gente te dice, ponme que estoy fatal para que me dé la incapacidad. No puedes poner eso. O sea, tú tienes que poner lo que tiene y ya está. Y yo, los de conducir son 3 líneas. O sea, está libre de crisis, toma esta medicación. Sí que tienes que poner que toma una medicación que no afecta a la conducción. O sea, que no, vamos, que pongo que tolera bien sin efectos adversos. Y un caso extremo pero real, residente de neurocirugía, que cuando es R2, con lo que le ha costado entrar, hace una crisis sensitiva con generalización secundaria y a partir de entonces, con tratamiento ya no hace nada más, no tiene lesión. Ya, pues ahí es donde os digo que la valoración de salud laboral es individualizada. Ahí el médico de salud laboral dirá, bueno, el riesgo de recurrencia, por ejemplo, que os he dicho. Si el riesgo de recurrencia pues es muy bajo, probablemente le dejen seguir. Si el riesgo de recurrencia es alto, pues puede ponerse en peligro él y a quien está operando, si le da una crisis, entonces no podría hacerlo. O sea, pero es individualizado, ¿eh? Hay un paciente nuestro que es anestesista y que está bien controlado y yo me acuerdo que fui a medicina legal a hablar del tema. Y como tú decías, hay un vacío legal, no es nadie, entonces muchas veces la solución que da es que nunca puede estar solo, o sea que siempre tiene que haber dos, pero no hay, o sea, no hay una cosa clara sobre esto y algún paciente que llevamos médico y tal, no te creas tú que está muy... Hay mucha laguna. Por ejemplo, hay una cosa que no sé si tenéis presente, es que al menos en Cataluña los epilépticos no pueden dar sangre. ¿Qué? Joder. Por los fármacos. Y entonces yo un día le pregunté, ¿y esto por qué? Porque claro, podrían dar plaquetas o podrían dar, no sé, factores de coagulación, ¿no? Y dicen, no, esto es para que no les dé una crisis. Digo, que si cuando dan sangre hacen lipotimia, o sea que tienen una normativa que tampoco ellos la han analizado a fondo, porque si dices, bueno, no puede dar plasma, pues porque hay fármacos, que ya me dirás, porque hay gente que se toma otras cosas, ¿no? Hay gente que se toma otras cosas y también lo pasa, ¿no? Pero que no puedan dar sangre cuando hay que quieren dar, y que la excusa sea esta, sea que esté tampoco... Yo creo que todo está muy en nebulosa, ¿no? O sea, para lo claro que tenemos el tratamiento, todo lo demás está muy... Como has sacado el tema de conducción, a mí siempre me llama la atención y yo no escribo nada en el informe, pero les enseño la ley de conducción y pone arriba obtener o renovar. Digo, esto es lo que pone, usted sabrá, porque aquí pone obtener o renovar, no pone nada del que lo tiene, del que tiene el carné que tiene que hacer. Pone sobre obtener, que lo tiene que renovar. Según la ley tú puedes conducir con 1000 crisis, porque no pone nada del señor o la señora que tiene un carné y no ha caducado. Eso le pasó a una paciente que le cambiaron dentro de la empresa, a un puesto de trabajo que era un sitio más lejos, que tenía que ir en coche. Y ella decía, es una paciente con una empresa generalizada bien controlada, pero o hacía igual menos de un año que había tenido una crisis, ahora está bien controlada. Bueno, total, o le venía mal o lo que sea, que ella dijo, pero si yo no puedo conducir, total, que fueron a juicio y le dijo eso la jueza, que sí que podía. Y ella estaba como alucinada. Es que todo es... O sea, todo es por eso que dices, porque claro, es obtener o renovar, sí. Pero bueno, en general... Son muy malos, haciendo leyes, porque eso es dislexia. Es verdad. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, en el Gol Sur, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, ¿alguien tiene una pregunta para discapacidad?
A ver, lo del proyecto, o sea, lo del proyecto este que habéis hecho, la verdad es que está fenomenal y es un poco lo que comentábamos, la necesidad de proyectos educativos. Claro, el pensar que esos proyectos se pueden hacer dentro del sistema público, por lo menos en mi medio, ya te digo yo que no, pero igual tiene que partir de las asociaciones de epilépticos, ¿no? El hacer esos programas, yo creo que sí. Entonces igual eso es una cosa que sí podemos trabajar con las asociaciones para que lo hagan, la verdad. Y luego, o sea, una pregunta, porque fíjate, esto se me planteó hace poco con una paciente que yo le dije, pero puedes sacarte el certificado de discapacidad porque igual tienes, ¿no?, puestos reservados en empresas o tal. Y dijo, pues sí, pues puede ser verdad, ser una chica joven. Pero dijo, ya, pero es que si luego en otro trabajo, ¿sabes?, pues igual no me viene bien decirlo, ¿sabes? Y es verdad que yo, esto que has dicho, yo pensaba que si tienes el certificado de discapacidad siempre lo tienes que sacar. No. O sea, no es por ley, o sea, tú puedes ir a un trabajo y no decir nada. Privado. Tuyo, que tú puedes tenerlo y no entregarlo, o sea, quiero decir que y nadie lo mira ni lo... Vale, pues eso está bien, porque hay pacientes que les crea esa duda, dices, igual no me interesa en un determinado momento. ¿Dónde han metido las charlas? ¿Dónde están metidas? Mira, dale aquí, a ver. Aquí. ¿Y ahora cuál va? Irene, yo te quería preguntar, aquí. Aparte del informe que nosotros hacemos de la discapacidad, que dentro de la neuropediatría todos se lo saben ya, todos ya te lo piden, vienen todas las familias, ahí no tenemos ese problema. Aparte de ese informe, ¿qué más se valora? Porque yo veo una laguna, o sea, es lo que nosotros decimos, podemos contar lo que queramos. Antes los centros base sí que eran verdaderamente evaluadores, exploraban a los pacientes, incluso pedían alguna valoración si no tenía cociente intelectual, pero ahora yo creo que son meros burócratas que solo arrastran nuestro informe. O sea, arrastran nuestro informe y luego informes también psicológicos, que es otra cosa que valoran, todo el tema, pero sí, la realidad, yo lo he buscado y lo he preguntado, por eso, la realidad es que se basa mucho en el informe, muchísimo, por eso se insiste mucho en la importancia de que nosotros hagamos un informe como muy, o sea, bien preparado y bien orientado a esto, porque se basan mucho en nuestro informe y luego, pues, si es un paciente que lo ve también un psiquiatra, el informe del psiquiatra, pero se basa mucho en esto, si te das cuenta, en el número y tipo de crisis, que es algo que dices, bueno, sí, pero hay más cosas, ¿no? Pero sí, se basan en esto, los informes. Pues la verdad es que, sin embargo, yo desde luego en Bilbao, los pacientes a mí lo que me han dicho es que en el informe se basarán, pero lo que les piden es saber si se pueden atar los cordones de los zapatos, así de claro. O sea, va un médico a su casa y ve y ve cómo están las instalaciones, si se puede mover, no mover, si se puede atar los cordones de los zapatos y eso hacen. Os lo juro, más de uno. A los niños ni les miran la O cara. sea, imagino que mirarán la discapacidad, pues no sé, motora o neurológica, o sea que por lo menos allí sí que hacen un pupurrí de estas cosas. Y en algunos juicios, en la parte de la seguridad social te dice que no se cree las crisis. Te pregunta si has visto tú las crisis y dices, no, yo no las veo, yo no las apunto. Pero si no las ha visto, el enfermo puede decir que tiene 10 y... O sea, que depende del dinero que tiene el país, se hace... Claro. Pues, y últimamente se da poco. Tipo algún tipo de balconera o algo así, para, sobre todo niños con un retraso cognitivo importante, la posibilidad de que se caiga o algo así, y al final los padres lo han solicitado y lo han tenido que pagar ellos. Claro, esto yo es lo que he visto escrito, que luego de esto a la realidad probablemente hay un a lo mejor mundo. sí, pero está la letra pequeña de sí, vale, te las pagamos, pero si implica un riesgo de, vamos, no lo sé, si yo no he tenido, yo he tenido lo típico de grúas, de pues sillas de ruedas y tal, que eso sí, pero es verdad que lo de las obras no he tenido ningún paciente que me lo haya preguntado. Lo he visto escrito y digo, oye, pues mira, pero ¿tenían el certificado de discapacidad? Sí, claro. Sí. Vale, pues no sé, pues mira, esto es otra cosa que a lo mejor hay que averiguar. Yo es que no he tenido ningún caso, no sé si habéis tenido a alguien... Ascensores, sí. Sí. Es que hay muchas leyes, pero con poco dinero invertido para aplicar la ley, como la ley de la dependencia y todo esto. No hay unas leyes preciosas, pero luego no hay ni un duro. Entonces
Que en el papel está todo como Muy bien, muy sí, tal, muy bonito, pero sí, luego sí. a la hora de la realidad es verdad que... Y en los adultos, adultos con epilepsia que hayan tenido o que crean que hayan tenido despidos improcedentes por el tema de su epilepsia, ¿habéis tenido? Sí, muchos. ¿Sabes lo que pasa? Que es tan complicado demostrar que el despido, ¿sabes? Porque como los contratos laborales que tenemos ahora son tan precarios, pues realmente lo que hacen es que no te renuevan. Sí. Y tú no puedes demostrar que no Que te es por renuevan aquello. porque tienes epilepsia, cuando claramente lo es. Entonces, nosotros hicimos un trabajo también sobre esto, el porcentaje de pacientes con epilepsia que habían tenido problemas laborales y que los habían despedido, y hay un porcentaje no desdeñable, pero el problema es que tú no puedes demostrar que te han despedido porque tengas epilepsia. Entonces, es que hay un vacío y los pacientes están... Yo tengo pacientes que alguna vez lo hemos hablado, pues eso, con las sociedades de pacientes con epilepsia o con nosotros mismos, el poder incidir y trabajar en esto, porque están muy desprotegidos, y pacientes médicos también. Yo llevo pacientes médicos que no te creas tú que lo tienen tan fácil. Y si en ese caso, en vez de, bueno, no le renuevan el contrato, pero se contrata otra persona con ese mismo perfil, para ese mismo puesto de trabajo, etcétera, verás, a lo mejor ellos no pueden demostrar que la empresa ha hecho un despido, bueno, no te han renovado por tu discapacidad, pero ¿cómo puede demostrar precisamente la empresa de que tú ya no eres apto para ese puesto de trabajo y sin embargo sí que se lo doy a otro? Pues, de cualquier manera, quiero decir, es que yo creo que eso hoy en día no es tan difícil. Y el problema es que meterte en un tema legal, por esto, como hay tanto vacío, ¿sabes? Los pacientes no se sienten... O sea, y yo también lo entiendo, es que tampoco sabes cómo ayudarles a esto, porque es meterte en un proceso largo con abogados, que un abogado se quiere implicar, económicamente lo que implica. Probablemente habría que hacerlo, o sea, probablemente no, sin duda habría que hacerlo, pero no es fácil, ¿eh? Yo no sé cómo... Pues es un tema muy importante y bastante más gente joven de la que pensamos afectada por esto. ¿Cuándo recomiendas tú que se pida certificado de discapacidad? O sea, pacientes, por ejemplo, chico de 18 años que está terminando el bachillerato y va a empezar a lo mejor a pensar en o trabajar o estudiar alguna cosa, y a lo mejor es una epilepsia que no está todavía bien controlada, pero tú crees que, que posiblemente se pueda controlar mejor, pero ahora mismo todavía no está del todo controlada, porque es el certificado, la discapacidad, una vez que te la dan, si después el paciente mejora el número de crisis y tal, eso se revisa. Se revisa. O sea, la realidad es que, como os decía, como es un derecho que tú tienes, quiero decir, es una cosa que el pedirlo no es negativo, ni es... O sea, es una cosa tuya. Es como hacerte casi el carnet de identidad. Quiero decir, es un certificado que tienes tú y que puedes usar si te interesa o no te interesa. Entonces, el pedirlo y conocer esto y que la gente entienda la discapacidad de esa manera, me parece que cuanto antes lo desdramaticemos, mejor. Pero es verdad que luego es renovable, es revisable. Claro. Sí, sí. Gracias. De que la epilepsia es muy variable y muy inesperable, pero sí que más o menos que tengas un año de vista, ¿no? De vista de pasado, para pensar un poco en el futuro y poder solicitarlo vamos, no con seguridad, porque esto nunca es seguro, ¿no? Pero bueno, sí más o menos saber que van a tener un año vista, de saber lo que ha pasado, más o menos. Muy bien. Venga, gracias. A ver, Francesc. Mira, yo es la segunda vez en 40 años que oigo hablar de este tema. El primero que oí hablar de este tema fue Roger, que decía que los pacientes, hace 40 años, que tomaban fenobarbital, pues que tenían problemas. Desde entonces es la segunda vez que oigo hablar de este tema, o sea que felicidades. Bueno, el tema este me interesó a mí a partir de una época que me dediqué a detectar trastornos de la función sexual en
en enfermos con epilepsia tratados con inductores enzimáticos y que los iba cambiando a un fármaco de la misma familia, pero que no fuese inductor enzimático. Y veías que sacabas unas ciertas conclusiones, pero veías que había más, que no había solo testosterona, escalas y fármacos. Veías que allí tenías que analizar estado de ánimo, lo mismo que han comentado aquí de si una persona laboralmente se desarrolla bien, funciona mejor, tiene menos crisis, si tiene menos crisis tiene mejor función sexual, o sea que todo está muy implicado en el cerebro de los hombres. Y aquí había una foto que no ha salido en esta presentación, que es un metro de Tokio, que la gente está metida así. Imaginásemos si el sexo en los hombres fuese como en los animales, ¿qué pasaría en el metro? ¿No? Que por suerte tenemos mucho neocórtex para explotar, ¿no? Y esta es la fase, yo creo, en la que vamos más cojos, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda? Albert, yo te quería preguntar una cosa, me ha encantado tu charla. Has hablado mucho de fármacos que producen disfunción, bajan libido y eso, y fármacos que, sin embargo, tienen aumento de impulso sexual, ¿has visto? Se comentaba la lamotrigina, que es quizás la que más. Y luego los demás creo que son pacientes. Hay un caso publicado de levetiracetam también. Y luego hay estos de oxcarbazepina, pero que son pacientes que cambian de carbamazepina a oxcarbazepina, entonces notan una mejoría. Y entonces, más que de una exageración de función sexual, es de una mejoría de lo que tenían antes. Yo me refería a eso, a mal control de impulsos, como mucha impulsividad sexual. No, yo no. O sea, aparte de los posquirúrgicos, de esto no. Eso, exactamente. Sí. Aparte de estos posquirúrgicos no he visto ninguno, no. Bueno. Venga, ¿alguna pregunta para Javier? Venga, Irene. Aquí. Gracias por la charla, Javier. Te quería preguntar una cosa del Depakine respecto a las dosis, porque hasta lo que yo sé, las dosis mínimas que se hablaba de Depakine eran de 800, pero no sé si has revisado que haya salido recientemente algún estudio con dosis, por ejemplo, de 300. O sea, si eso... Quiero decir, en el tema del tema cognitivo, porque las epilepsias generalizadas idiopáticas se controlan a veces con dosis muy bajas, sí. Y no sé si esto se ha mirado, la verdad no lo sé. No se ha mirado bien, y entonces la tranquilidad que nos daba dosis menores de 600, ¿verdad? Pues en malformaciones está claro que hay una relación con las dosis, pero ojo que con el desarrollo psicomotor y con el problema de déficit de atención no está tan claro. Y tampoco en la lactancia, curiosamente. Porque habíamos dicho, bueno, los problemas son los 3 primeros meses, o si me apuras, el mes y medio primero, ¿no? No, porque la acción del valproato probablemente incluso durante la lactancia no beneficia al niño. Pero a esas, o sea, por ejemplo, dosis de 300, ¿eso se ha mirado? No, porque hay muy poca gente que utiliza 300 miligramos. Sí. No, yo creo que lo que hay que mirar es qué mujeres tienen el riesgo de que les pase eso al feto, ¿sabes? O sea, no le pasa a todo el mundo. Claro. Y entonces, ¿por qué no le pasa a todos los niños? Y hay mujeres que han tenido niños con valproato y son premios Nobel. Y se portan bien. Claro. El premio Nobel puede portarse mal también, pero se portan bien. O sea que, en realidad, ahí está el problema, pero ¿quién lo analiza? Big Data, seguro. Espera, que estaba Juanjo. ¿Quién estaba? ¿Juanjo? No tiene micro. Yo ya sabes que es un tema que me preocupa mucho, sí. Porque nos está haciendo mucho daño a nosotros en epilepsia infantil, donde nuestro valproico es nuestra primera línea de todo, porque ya la palabreja que puso la agencia española no solo es mujeres en edad fértil, es que lo primero que pone es niñas. Claro, niñas es todo. O sea, yo estoy viendo barbaridades tales como hacer consentimiento informado por ponerle valproico a un lactante. Parece una barbaridad. Y familias que vienen desesperadas con un niño de 3 años, que ¿cómo le va a poner usted valproico? No, eso hay que tener una mesura. Y luego con lo de los TEA, yo soy muy crítico, totalmente crítico. Eso de 5 veces superior, tantísimo TEA, ¿eso de dónde sale? Tú lo has dicho, lo del Big Data. Habría que analizar en fondo esas mujeres, esos padres, esas familias, porque yo en una experiencia de más de 600 niños con TEA, solamente he visto uno que la madre hubiera tomado valproico durante la gestación,
Y era una familia con antecedentes familiares neuropsiquiátricos potentísimos, además. No sé cómo puedes interpretar eso. Bueno, la experiencia tuya creo que es muy positiva y oye, si de 600 solo hay uno, pues esto es un... Que no me salen las cuentas. No te salen, pero sí que es verdad que dices, bueno, pues estos lo han hecho mal, ¿no? Son daneses y los daneses son muy estrictos y estos se han equivocado. Pero no analizan la letra pequeña de los antecedentes. Eso sí, pero después han salido otros estudios, ¿eh? Y en otros estudios también dice que la posibilidad de trastorno de la comunicación es más elevada que en la población normal. O sea, yo estoy muy a favor del Depakine, lógicamente, igual que todos, porque nos ha salvado cuando lo hemos puesto y también nos ha salvado mucho cuando lo hemos retirado, ¿eh? Por los efectos adversos, eso también hay que decirlo. Y te sabe mal que un buen fármaco tengamos que aprender la epilepsia sin utilizar un buen fármaco, que es lo que nos va a pasar, sobre todo a las generaciones jóvenes. Pero lo que no podemos hacer es negar que esto existe y me gustaría mucho esto que dices tú, de 601, pues que lo pudieras escribir y decir, oye, que yo lo he estudiado y solamente sale uno de 600, que eso es una proporción probablemente... No, pero lo bonito sería ver de esos trabajos qué factores hay, ¿no? Porque el autismo es muy raro que tenga una causa única, el autismo es plurietológico, no le puedes echar la culpa a un factor único genético siquiera, los estudios genéticos siempre son multifactoriales y con la integración muchas veces de lo del ambiente, que hay que, claro, puede influir el fármaco. Y lo más importante en una historia de esto es ver qué antecedentes familiares hay. Sí. Escarbas un poco y te encuentras familias con que el riesgo se eleva por eso. Entonces sí que eso nunca he encontrado esa información en los estudios de Townsend ni de nadie de los que analizan esto. Eso es verdad. Lo que pasa es que, ya te digo, ahora ha salido un estudio que han analizado incluso con un autotest de los trastornos del padre y de la madre, y los han seguido a estos niños y tienen ahora entre 6 y 7 años y han encontrado que tienen un déficit, no tanto, ya no lo llaman autismo, pues TDA, ¿no? Trastorno de la... o TDA, no sé cómo. Sí, y trastorno de la comunicación, eso. Más que autismo, que es una palabra... La comunicación es una categoría diagnóstica nueva. Exacto. Que es frecuentísima y que lo podemos tener muchos de los que estamos aquí en la sala. O sea, sí. A mí, si no subo al escenario, me cuesta comunicarme también. Sí. Está claro. Ainhoa, Aquí. Allí. Bueno, un comentario con respecto que siempre que hablamos de género y alguna enfermedad se tiende a hacer énfasis en lo que es la salud de la mujer. Pero creo que vale la pena el comentario cuando hablas de la calidad de vida. Hoy porque hablamos de epilepsia, pero la mayoría de los estudios de calidad de vida sitúan mejor en calidad de vida a los hombres. Con casi que cualquier enfermedad. Quitamos la enfermedad y también. Y bueno, es casi un comentario para decir que aunque la mayoría de los que estamos aquí presentes somos mujeres y yo como mujer tenga que decirlo, pues ratificamos que el mundo sigue siendo de los hombres, ¿no? No, yo creo, sí, muy bien. Comentario me gusta, pero yo creo que el hombre solo tiene 2 neuronas, entonces hacer que sea feliz, pues tampoco es muy fácil. Es que aunque las mujeres tengamos 3, eso es una ventaja para los que tienen 2. No, pero sí, tenéis más circuitos, eso sí, más complicado. Más redes. Más complicado. Yo sí que estoy un poco preocupada por el valproico en los hombres, porque sí que se habla mucho de las alteraciones de valproico en el tema de epigenética, ¿no? En ratas hay que sí, las ratas que se embarazan, esos productos del embarazo pueden tener sus hijos, más riesgo de... Y yo he leído algún estudio también como que cuando se da valproato, la verdad es que no recuerdo muy bien si eran modelos animales humanos, pero que hay una alteración testicular ya en las primeras semanas que se toma el valproico. Entonces, esto no lo miramos, pero yo no sé si en hombres puede tener alguna repercusión en su descendencia y no sé muy bien qué estudios hay. O sea, esto de lo de la alteración testicular a mí me llamó mucho la atención. Y luego con el valproico, si entramos con la epigenética ya, pues eso no sé qué pensar. Y hay disminución de movilidad del espermatozoide y claro, no sé, desde el punto de vista ya genético, si el hecho de tratar al varón no facilitará también esto, ¿no? Esto tal vez es un estudio para mirar los padres con Depakine, a ver los hijos. Los hijos, ¿qué alteraciones? Y todos los que tenemos de padres y madres. No, esa parte sería interesante porque realmente
la madre nevera y todas esas gilipolleces, realmente la herencia viene vía padre. Realmente es por ahí por donde hay que ver las cosas. Yo creo que no dará tiempo a hacer estos estudios porque el Tepaquini desaparecerá. Lo van a fundir. O sea que eso seguro. ¿Alguna pregunta para el doctor García Peñas? A ver, aquí, uno aquí y el otro allí atrás. Bueno, primero muchísimas gracias por la charla, que me parece un tema muy interesante, ha estado fenomenal y que, bueno, no siempre tocamos. A mí lo que sí he visto en la consulta con los pacientes es que hablar de actividades, cosas como deporte o animales, mejora mucho la relación médico-paciente cuando te abres, ¿no?, un poco a este tipo de temas. Pero bueno, yo lo que te quería preguntar es en pacientes, en chavales que igual quieren dedicarse al deporte de alto rendimiento, que igual es como su futuro, un poco cómo lo enfocas o qué nos recomiendas, o si aplican estas tres categorías que has contado, si es igual también en el deporte de alto rendimiento, ¿tienen más problemas? Sí, se aplican las mismas categorías de riesgo, las mismas situaciones con respecto al control de la epilepsia, solo que aquí sí que tienes que tener un consentimiento informado ya más específico por escrito de los riesgos que puede tener el deporte y lo que es no sé cómo se llama la agencia que lleva lo de todo eso, te exige ya, aparte de tu informe como tal, un certificado específico de la idoneidad para que esta persona practique la actividad del deporte de competición. Sobre todo si implica detección de sustancias, de que puedan hacer alguna detección de dopaje, porque claro, van a salir y puede tener reactividad cruzada con otras cosas, ¿no? Donde nosotros nos dan más problemas en los que tienen deporte de competición no es tanto con los antiepilépticos, que rara vez les dan guerra con eso, sino cuando toman otros fármacos, por ejemplo el metilfenidato para un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque claro, te va a decir que está tomando anfetaminas y como hayas tenido la desgracia de no poner que tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad bien puesto en el informe, esa persona va a tener problemas. Hola, yo quería hacerle una pregunta, o sea, un poco a colación de la que han hecho ahora. Entiendo que cuando un deporte es de federación, pues sí que tiene una normativa, pero cuando es a nivel particular, la frase están permitidos ¿por quién? ¿Qué obligaciones tenemos legales? O sea, ¿qué es estar permitido? Pero yo entiendo permitidos según la clasificación de la liga. Vale, pero es una clasificación de la liga. Pero eso está no ahí por ley. Escrito. No hay ley. Es decir, yo entiendo, o sea, es un poco la extrapolación de lo que pasa con el carnet de conducir. Tú tienes detrás una guardia civil, pero aquí no tienes a nadie. Exacto. Si la persona no informa de eso, no se sabría. Efectivamente, si no informa de su condición de persona con epilepsia, jamás se sabría, a no ser que hubiera un accidente en la práctica de ese deporte, pues lo mismo que pasaría con el carnet, lógicamente. ¿Y nosotros no tendríamos responsabilidad? Siempre que tengamos que hacerlo, conviene lo del consentimiento que os he dicho. La ILAE insiste muchísimo en que conste en la historia que tú has informado, aunque sea apuntándolo en la historia como nota al margen, de que tú has informado sobre la idoneidad y sobre riesgos-beneficios para cada actividad deportiva que te haya consultado el paciente. Pero efectivamente no hay una ley sobre eso. Y está muy bien la pregunta, además, porque te he dicho permitido, pero permitido ¿por qué? Efectivamente. Sí, no, era un poco en torno a lo mismo, sobre todo el tema de matizar un poco el tema del consentimiento, porque yo, por ejemplo, tengo un caso de una chica con una epilepsia generalizada que está muy bien controlada, hace deporte, hace esquí de alta competición, no quiere dejarlo, por supuesto, ni se lo he planteado. Tenemos una gran duda en cuanto a mantener el tratamiento, a una dosis mínima ya lo quiere quitar, la pelea cada vez que viene es que quiere quitarlo. Yo si voy a ir para que mantenga justo un mínimo. Al final ha decidido tomarlo en periodos de competición, cuando lo deja a los meses que después de mucho hablarlo y todo, pues bueno, ha decidido ya con su familia, lo han estado hablando y bueno, lo toma los meses en los que realmente compite. Y era un poco un tema en cuanto al consentimiento, a qué se referían realmente como consentimiento, porque si tú le informas, lo puedes dejar por escrito todo, que le has informado, los riesgos, las decisiones que se han tomado, pero si hay un tipo de consentimiento oficial que tenga fuera de lo que haces tú en consulta y dejas registrado. En España no tienes un papel oficial, utilizas algo similar a como cuando utilizas una medicación, ¿no? Informas de posibles riesgos de esa práctica, se puede hacer como una cosa general para determinado deporte que implica una situación de que el paciente está con una epilepsia bien controlada desde hace tanto tiempo, tomando medicación y
que es una cobertura legal también para el paciente en estos casos, cuando es deporte de competición. Exacto, pero no es algo oficial. No hay un papel oficial, no, yo lo estuve buscando y no hay nada de eso. Yo lo que en la consulta he visto es una frecuencia alta de niños que tienen crisis al jugar al fútbol. No sé si es algo que veáis. Sí, eso es el único que he tenido yo y me he preguntado muchas veces por qué. Porque no lo he visto con un tipo de síndrome epiléptico en concreto y toda esta reflexión que se hace sobre el componente de epilepsia refleja tampoco, porque eran muchos que no tenían ausencias, de que pudiera ser por la ventilación, sino que el deporte... Focales, son más focales muchos de ellos, y no tengo un factor claro de relación, pero con el único deporte efectivamente que lo he visto es con el fútbol, y al final muchos de ellos hemos tenido que cambiar el fútbol por otra cosa. Sí. No tengo una explicación, ¿eh? No, yo creo que son niños que tienen crisis casi exclusivamente con el fútbol, sí, más de la mitad. Pero esto de que salía, por ejemplo, las formas estas de precipitación, los pocos artículos que lo analizan, hablan muchísimo de epilepsias focales sintomáticas, de lóbulo temporal, estructurales, pero es que muchos de estos chicos no son estructurales. Ana. Duda, si el paciente empieza con las crisis o la epilepsia, pero ya ha empezado anteriormente con un deporte que tiene un enfoque más profesional, que pues, son chicos de canteras de fútbol, y entonces no hemos entendido bien si les tenemos que recomendar parar el deporte hasta ver si están controlados o si se les puede permitir hacer la actividad, porque alguno, por ejemplo, puede ser, yo tenía un paciente que era natación sincronizada, y ya entrenaba 5 horas a la semana, ya empezaban, pues yo qué sé, tenía 9 años la cría, pero ya empezaban con mucha actividad. Y entonces no hemos entendido bien, sí, les tenemos que decir, oye, espérate 12 meses, pero claro, ya le cortas todo. Ya, ese es el problema, que las recomendaciones son que al diagnóstico de esta epilepsia de debut tienes que esperar los 12 meses. Entonces, claro, le vas a cambiar, o le cambias por otra actividad, o tendrá que estar así. O le explicas de que si lo va a hacer, los riesgos que pueda tener. La natación sincronizada estaría un poco en clase 2 de esto, y sin embargo, para clase 2 estaría permitido, siempre y cuando que tú puedas demostrar los 12 meses de libertad de crisis. Yo quería, en primer lugar, felicitarte, me ha gustado mucho tu charla, y luego simplemente contar una historieta. Yo tuve una paciente, una chica de 14 años, con crisis tipo alucinación, en que veía rotar al pato Donald. Sí, con trastorno de conciencia. Y charlando en la primera visita, la madre me cuenta que la chica practicaba diving, buceo. Y le dije, por favor, que abandone este deporte, porque esto tiene mucho riesgo. Con la frecuencia que tiene de crisis, no sabemos si va a responder al tratamiento y tal. Y por el hecho de aconsejarle de suprimir este deporte, nunca más la volví a ver. Claro. Lo lleva otro. ¿Quién lo lleva? Le cambiaste todas las expectativas. ¿Qué médico la lleva de aquí?